Quisiera empezar, como diputado por la provincia de Cádiz, esta intervención coincidiendo con usted en dos cuestiones fundamentales. La primera que quiero poner por delante y que quiero que quede clara es mi consideración de que la atención sanitaria en la provincia de Cádiz es magnífica. Es una buena atención sanitaria, como en general la atención sanitaria pública que tenemos en Andalucía. Evidentemente puede ser mejorable. Yo no sé si me atrevería a calificarla de óptima, como usted ha dicho. Creo que todo es mejorable. Lo óptimo es ya lo que no es mejorable. Y, en cualquier caso, insisto, quiero dejar por delante mi reconocimiento, el reconocimiento de mi grupo parlamentario a la atención sanitaria y al esfuerzo que se está realizando, no exento de problemas, para mantener una atención sanitaria de calidad y en el ámbito de lo público, a diferencia de otras comunidades autónomas donde parece que se desprecia lo público y se intenta ver en lo privado la panacea de remedios de una serie de problemas que después se demuestra que, desde luego, esa panacea o esos remedios no funcionan. La otra cuestión que quisiera poner como escenario marco de esta intervención es el reconocimiento también de las dificultades económicas, financieras, consecuencia de la crisis, que, nos guste o no, están afectando a todas las áreas del Gobierno andaluz, a todas las parcelas de la vida y de la sociedad andaluza, y también, lamentablemente, a políticas sociales como son, en este caso, como es la política sanitaria. Hay que recordar que en los presupuestos de 2013, mientras que los presupuestos de los ministerios descienden un 9%, las transferencias a las comunidades autónomas en su conjunto descienden un 12%. Por tanto, 3 puntos más, siendo las comunidades autónomas las encargadas de las políticas sociales, fundamentalmente. Concretando más, en los presupuestos generales del Estado, hay que decir que las transferencias finalistas han descendido para el año 2013, se prevé que desciendan un 55%, y que el Fondo de Compensación Interterritorial, que también ayudaría de alguna forma en temas sanitarios, en los últimos 2 años ha bajado un 26%, en los últimos 2 años desde que gobierna el señor Rajoy. Si hablamos más concretamente de sanidad, habría que recordar que los presupuestos generales del Estado, en concreto en políticas sanitarias, recortan un 23%, y el Fondo de Cohesión Sanitaria, que permitiría intentar avanzar en esa equiparación, en la cohesión, como dice su propio nombre, se ha recortado o se va a recortar en un 61%. No lo digo esto a modo de ningún tipo de disculpa, pero es evidente que unas cifras diferentes por parte de los presupuestos del Estado ayudarían a unos presupuestos diferentes, especialmente en materia de inversión en sanidad y, en general, en todas las áreas del Gobierno, pero específicamente en sanidad, porque los recortes, yo diría que han sido una de las áreas donde se han cebado, y no hay que olvidar que el 85% de los ingresos de Andalucía y, en general, de las comunidades autónomas dependen fundamentalmente de fuentes externas, fundamentalmente del dinero transferido desde Madrid. Dicho esto, insisto, reconocimiento de la buena calidad y, segundo, dificultades financieras agravadas por la pérdida de ingresos o por la disminución de transferencias procedentes del Gobierno de Madrid. Sí me gustaría, y entiéndase que es fundamentalmente una iniciativa de impulso al Gobierno, el recordar algunos temas que tienen preocupada a la sociedad de la provincia de Cádiz y que tienen a la población gaditana de la provincia de Cádiz y que tienen que ver con la sanidad. Creo que todo el Gobierno comparte, y podemos coincidir con usted, en lo que alguien acuñó bajo la forma de que una mamografía no puede esperar, una carretera probablemente puede esperar, y lo mismo cabe decir de determinadas inversiones estructurales. No obstante, me va a permitir, señora consejera, que en mi condición de diputado gaditano le recuerde algunas de las
algunas de las inversiones que están pendientes. Y bueno, por razones de proximidad, quiero empezar por algo que usted conoce bien, como es el Centro de Salud de la zona norte del puerto de Santa María, previsto en presupuestos desde el año 2007 y que por avatares diversos que hemos tenido ocasión de debatir con frecuencia en la legislatura anterior, pues no se ha llevado a cabo. Simplemente lo pongo por delante porque entiendo que por sus circunstancias, por las circunstancias demográficas de crecimiento poblacional del puerto de Santa María, sería una de las obras para que, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se le dé una cierta prioridad, aunque solo sea por razones de tiempo. Y esto no excluye que me olvide de otras demandas, como son los centros de salud de Camposoto, de San Fernando, de Barbate, de Rota, de Ubrique, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestión de atención hospitalaria, me gustaría que en su segunda intervención, y teniendo en cuenta el criterio que está utilizando el Gobierno en materia de inversiones, de continuar las obras, digamos, que están iniciadas, aún de alguna manera ralentizadas, me gustaría que nos informase sobre las previsiones relativas al Hospital de la Línea de la Concepción y relativas también a la que esperamos pronta apertura del Chare de Vejer, del Chare de la Janda de Vejer, por entender que entraría dentro de ese capítulo de obras ya iniciadas y que conviene terminar para que no se deterioren, conviene terminarlas lo antes posible. En alguna ocasión, también, ya que estamos en el campo hospitalario, me gustaría, si es posible, que nos informase de si hay alguna novedad en relación con la propuesta realizada por la Junta de Andalucía al Ministerio de Defensa sobre el Hospital Militar de San Carlos, la posible ampliación del concierto y su posible implicación o aumento de implicación en el uso compartido del mismo y bueno, en su utilización como también hospital civil. Quisiera de alguna forma terminar esta intervención con una cuestión que posiblemente, yo no soy el portavoz de salud, es mi compañero Manuel Baena, pero es un tema que me preocupa. Es un tema que me preocupa y es el relativo al criterio que utilizan se utiliza en el SAS para la asignación de especialistas. Mire, de una manera más o menos casual y a modo de ejemplo, pues voy a citar uno, pues han caído en mis manos unos datos que se refieren a la diferencia de especialistas, del número de especialistas en algunas especialidades concretas, y en este caso, pues la que tengo más a mano, por no citar todas las que tengo, podría ser el tema de neumología. Neumología, por ejemplo, pues podemos establecer una comparativa entre el Hospital de Valme, en este caso el Hospital de Valme está en Sevilla, donde el Hospital de Valme para 355.000 habitantes que cubre y con 850 ingresos asignados directamente a neumología dispone de 11 neumólogos. Sin embargo, el Hospital de Jerez, con una población superior cercana a las 400.000 personas, según su propia página web, y luego podemos hablar de esto, solamente dispone en su plantilla de 8 neumólogos. Es una diferencia de 3 neumólogos que entendemos que puede ser significativa. Parece ser incluso que dentro de poco van a ser 7. Diferencias similares se dan también si se compara, en este caso concreto, el Hospital de Jerez con el Hospital Puerta del Mar, donde con 220.000 habitantes se dispone de la misma plantilla que el Hospital de Jerez. Bueno, son datos estadísticos que me gustaría que usted aclarase si responden a alguna anormalidad o si entran dentro de la lógica, porque estamos hablando de que para poblaciones muy similares las plantillas son francamente diferentes, o al revés, para poblaciones diferentes hay plantillas similares en un caso y en otro. Y me gustaría hablar también de una característica de mi provincia, de la provincia de Cádiz, que creo que invita a la reflexión, y es la importante proporción de hospitales privados concertados. De 9 hospitales generales,
4 son concertados y con la misma empresa. Nos referimos al San Rafael de Cádiz, nos referimos al del puerto de Santa María del Mar, y nos referimos a el de Villamartín y el de Sanlúcar. Concretamente, el de Villamartín y el de Sanlúcar cubren es Santa María del Puerto, el del puerto de Santa María del Puerto. Si yo lo debería saber, pero bueno, Santa María del Puerto. Pero bueno, me refiero a los hospitales de Villamartín y de Sanlúcar, que en principio están dentro de la zona sanitaria que tiene su centro en el Hospital de Jerez. Muchas veces esto sirve para decir que por la presencia de los hospitales de Villamartín y de Sanlúcar, el Hospital de Jerez, en lugar de atender a los 399.000 habitantes que figuran en su página web, realmente atendería solo a 211.000, que es un poco más de la mitad, porque la otra mitad sería atendida por por los hospitales de Villamartín, en este caso en la Sierra de Cádiz, y de Sanlúcar en la costa noroeste. Bien, eso sería bueno si realmente fuera así, pero volviendo un poco a la especialidad de la que me han pasado datos y que se repite en alguna otra, nos encontramos con que, por ejemplo, el Hospital de Sanlúcar no dispone de consulta de neumología y el Hospital de Villamartín dispone de consulta de neumología 2 días a la semana. Con lo cual, en este aspecto concreto, y lo digo simplemente a modo de ejemplo, nos encontramos con que realmente el Hospital de Jerez, sobre todo en situaciones de urgencia, sí que tiene que atender a una población muy grande, pues estos hospitales privados concertados no suplen en su conjunto la cartera de especialidades que se supone que ofrece el Hospital de Jerez. Creo que esto nos debe invitar a la reflexión. No sé si hablar de inspección en el caso de las especialidades de los hospitales de Sanlúcar y de los hospitales de Villamartín, pero creo que aquí detectamos un cierto desequilibrio de recursos que invito, señora consejera, a que en el ámbito de seguir trabajando y de seguir mejorando y defendiendo la sanidad pública deberían por lo menos estudiarse para ver si de alguna manera se puede mejorar. Insisto, el tema se reduce a igualdad de recursos en función de la población, que creo que es en principio el criterio general comparando distintas zonas de Andalucía, y supervisión de los recursos que realmente ofrecen los hospitales privados concertados, si con ellos se pretende sustituir al hospital público para áreas de población importante, como es el caso de Sanlúcar y Villamartín. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra